Está muteado, Seba. Sí, sí, sí. Gracias. Recién hubo una persona que justo dijo dale y la corté. No sé si era simplemente decirme dale o si aparte había una pregunta. Bueno, el resto tampoco tiene ninguna duda. Profe, ¿podría volver a explicar lo que dijiste sobre el promedio muestral? Sí, que, o sea, nosotros ahora, o sea, con lo que vimos hasta acá del segundo parcial es, bueno, cuando yo tengo una variable que me interesa y no la puedo conocer en su totalidad, puedo tomar una muestra. Y esa muestra va a estar compuesta por variables aleatorias. Y cada una de esas variables aleatorias distribuye igual que la variable que me interesa. Entonces, lo que yo digo es, y que, o sea, a nivel un poco más, todavía más particular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si la variable que a mí me interesaba, por ejemplo, era el salario, distribuía normal, bueno, mis muestras aleatorias de eso van a distribuir igual. Normal con la misma media y el mismo desvío. Si, no sé, si distribuía, qué sé yo, Poisson, bueno, entonces todas mis muestras aleatorias también iban a distribuir Poisson con el mismo lado. Entonces, bajemos todavía un caso más, o sea, vayamos todavía a algo aún más particular. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, entonces imagínate que vos estás estimando la media poblacional con la media muestra. Eso lo vas a hacer sumando muchas normas, muchas variables, sumando todas las muestras, los valores de cada muestra, dividido por el total, el tamaño total de muestra, ¿no? Y lo que yo digo es, o sea, fíjense, nosotros ya discutimos que si yo agarro y sumo normales ponderadas por la constante que sea, eso va a ser normal. Entonces, toda esta información, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para después conocer cómo se distribuye nuestro estimador. No, acuérdense, nuestro estimador es una variable aleatoria, porque es una función de muestras aleatorias. Y si conocemos cómo se distribuye, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, podemos jugar con lo que ya jugábamos. Digo, o sea, podemos decir, bueno, y la probabilidad de que un sombrero sea mayor que tal valor, y la esperanza de un sombrero es tal, y podemos obtener la varianza, podemos encontrar, podemos aparte hacer análisis más tipo asintótico, como diciendo a ver qué pasa cuando n tiene infinito. Digo, en definitiva, conocer cómo se distribuye nos abre un mundo de posibilidades, que es lo que vamos a estar explotando en las clases que siguen ahora. Perfecto, profe, gracias. Bien, no, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno. Eh, no sé por qué no le ponen un puntero para que se tire para adelante en vez de para atrás. Bien, estimado. Eh, Vimos un montón de distribuciones distintas. Esas distribuciones tenían distintos parámetros, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, dame una geométrica, dame una Bernoulli, dame una Poisson, dame una normal, dame una gamma. Y hablamos de muchísimos parámetros distintos, ¿no? O sea, y esta tiene alfa y beta, y esta tiene p, y esta tiene mu, y esta tiene sigma, esta tiene lambda, y así, y así, y así. Entonces, quienes llegan a estadística 2 van a ver básicamente cómo estimar cualquier parámetro y van a ver distintos métodos para llegar a esos estimadores. Como es estadística 1, lo que vamos a hacer es más tipo bajar, o sea, como medio como si llegara de una santa Biblia la forma de cada estimador, eh, sin justificar tanto por qué, para, por ejemplo, estimar la media muestral, para estimar la media poblacional estoy tomando la media muestral. ¿Ok? Vamos a discutir un poco también sobre por qué tiene sentido que hagamos las cosas que hacemos, pero no vamos a decir tampoco ni a demostrar que uno de nuestros estimadores es mejor que el resto y así.
Vamos a ver los más importantes y vamos a ver cómo estimar media, varianza y la proporción, ¿sí? El parámetro P de una Bernoulli. Creo que con esas tres, creo que esos tres es lo único que vamos a intentar estimar. Espero no estarme olvidando de nada. Y vamos a ver, bueno, simplemente, bueno, si querés estimar esto, usa esta fórmula, si querés estimar esto, usa esta fórmula, y así. Bien, entonces, vamos a agarrar el lapicito. Algo que vamos a hacer aparte es discutir propiedades, ¿no? De esos estimadores. Y básicamente es tipo responder si es bueno. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que saber más o menos manejarnos al final de esta clase, ¿no? O sea, tiene que venir alguien y decirme, a mí me interesa un parámetro, yo tengo que saber decirle cómo estimarlo, no sé, usa esta formulita. Tenemos que saber decir cómo se distribuye ese estimador, ¿no? Y fíjate que aparte de eso se distribuye normal, con este parámetro, por ejemplo. Y aparte vamos a tener que saber responder si es bueno, si es un buen estimador, ¿no? Eh, Nuevamente, como es estadística 1, esto va a ser más como todo bajado del cielo, y no es que ustedes van a poder calcular si un estimador, que sé yo, si es el mejor estimador lineal disecado, por ejemplo, ¿no? Bueno, no van a poder, o sea, no está en el programa de esta materia, ellos quizás puedan, quizás hay personas muy estudiosas acá que se ponen y exceden, y lo aplaudo y está buenísimo, pero en definitiva, esto es más como lo que vamos a tener respondiendo, y lo vamos a responder casi como con poca justificación, ¿ok? No obstante, quiero que todas las dudas que surjan, que me las hagan, porque tienen que entender, o se tienen que entender todas estas respuestas, más allá de que no vamos a presentar una metodología genérica como para hacerlo para cualquier estimador, por ejemplo. Bien, y algo que vamos a hacer ahora es trabajar como si como si las poblaciones fueran infinitas. Hay algunas extensiones para muestras, para poblaciones finitas. Nada, de momento simplemente nos quedamos con el caso de población infinita para simplificar un poco el análisis, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ¿qué nos puede interesar estimar, ¿no? Bueno, nos puede interesar la media, ¿sí? Y la media, no importa cómo se distribuya la variable, la vamos a estar estimando con la media muestral, ¿ok? Y fíjense, acá podemos calcular un par de cositas que ya las sabemos calcular por lo que ya hemos visto en la materia, ¿no? Yo puedo calcular la esperanza, ¿sí? De la media muestral. Y la esperanza de la media muestral es la esperanza, bueno, ¿cuál es la fórmula de la media muestral? La sumatoria de x dividido n. ¿Y qué dijimos? Que la esperanza la podemos sacar de cualquier sumatoria. Entonces esto es lo mismo que hacer la esperanza de x sobre n. Y aparte, ¿qué podemos hacer con las constantes? Bueno, las podemos sacar para afuera. Entonces, fíjense que todas estas xy distribuyen con la misma media, ¿no? Entonces, si yo estoy sumando muchas veces la misma constante, que es la media, esto es lo mismo que hacer n veces esa constante, ¿no? Y acá puedo simplificar, me quedó 1 sobre n por la esperanza. Entonces, si simplifico, termino llegando a que, bueno, que la esperanza de la media muestral es idéntica a la esperanza de la variable. ¿Ok? O sea, la esperanza de la media muestral es la media. Yo estoy intentando estimar la media. Vemos que la esperanza de mi estimador
es el parámetro que quiero estimar. Sí, y esa propiedad, ya vamos a ver cómo se llama. De momento simplemente digo, fíjense qué propiedad interesante que hemos encontrado acá. Lo mismo que hicimos con la esperanza lo podemos hacer con la varianza, ¿no? Vamos a hacer la varianza de mi estimador, y nuevamente tengo que hacer la varianza de esa sumatoria. Como son independientes e idénticamente distribuidas, ¿qué puedo hacer? Puedo distribuir la varianza. Y me queda la sumatoria de la varianza de x sobre n. ¿Y qué hacíamos cuando sacábamos una constante de una varianza? ¿Cómo salía la constante? Al cuadrado. Claro, sale al cuadrado, ¿no? Entonces, saco ese 1 sobre n, pero lo saco elevado al cuadrado. Y me queda la sumatoria de la varianza y cada muestra. Ahora, ¿cuál es el tema? Permítanme ya distribuir ese exponente. ¿Y cuál es el tema? Bueno, que la varianza de cada uno de estos, o sea, la varianza de cada muestra, es exactamente la misma que la de la variable aleatoria original. O sea, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Estoy sumando n veces la varianza de mi variable. ¿Ok? Y acá de vuelta puedo simplificar. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, fíjense que simplifico este cuadrado con esta n, y nos queda que la varianza de mi estimador es la varianza de la variable aleatoria dividido n. Entonces, sabemos que la esperanza del estimador es igual al parámetro que está intentando estimar, ¿no? O sea, en nuestro caso particular que estamos con la media, la esperanza de mu sombrero es igual a 1. Y otro aspecto que es sumamente interesante es que fíjense que la varianza, ¿sí? Lo voy a poner acá al costado. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa con la varianza? ¿Tiende a cero? Claro, tiende a cero. Porque voy a tener, el único caso donde no sucedería eso sería que la varianza no sea finita y no nos interesa ese caso. Así que yo tengo una constante en el numerador dividido por un denominador creciente, ¿sí? Que crece, 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 crece. Entonces, en definitiva, este cociente va a converger a cero conforme n crezca indeterminadamente. Entonces, fíjense que son dos propiedades más que interesantes. En primer lugar, la esperanza, eh, la esperanza es efectivamente el parámetro que estoy buscando, ¿no? Y a mí me encanta que el valor esperado de mi estimador sea el parámetro que estoy intentando estimar. Y aparte vemos que la varianza converge a cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos muestras, 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 y seguimos tomando, seguimos tomando, seguimos tomando, la volatilidad de nuestro estimador se va a ir a cero. Y el valor esperado es el parámetro que me interesa, con lo cual es un estimador muy confiable. Y si bien no discutimos el nombre de estas propiedades ni nada aún, ahora vamos ahora en un ratito vamos a discutir un poquito más sobre el tema. Pero se entiende un poquito esta mecánica de lo que hicimos recién. ¿De dónde sale esta fórmula? Igual no lo conté. ¿Puedes repetir lo de recién, por fin? Sí, ¿qué cosa? De todo. No, que a medida que aumenta, Ah, se sí, acerca a que cero. conforme el tamaño de muestra crece indefinidamente, la volatilidad de nuestro estimador se vuelve menor,
¿no? O sea, converge a cero en realidad directamente. Entonces, ¿qué pasa? En el límite, el valor esperado es efectivamente el parámetro que estoy intentando estimar, y encima la volatilidad es cero, con lo cual es súper confiable. Esto va a tener una volatilidad diminuta, infinitesimal, y aparte el valor esperado es el parámetro. Así que muy seguramente le voy a estar pegando al verdadero valor. O sea, en el infinito es muy seguro que vamos a estar llegando al verdadero valor del parámetro que me interesa. ¿Me quedó claro? Bien. Eh, ¿Alguna otra duda? Antes de que borre. Bien, entonces voy a correrme esta barrita de acá. Entonces, ¿qué sucedería si X distribuye normal? Bueno, eso lo discutí hace 2 segundos, ¿no? Cuando les dije, bueno, mira, si X distribuye normal, X barra tiene la forma que ya dijimos, y aparte, cada X, o sea, cada muestra, va a distribuir así. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Que X barra distribuye normal. ¿Ok? Entonces, aparte de que distribuye normal, ¿qué acabamos de decir? Bueno, va a distribuir normal y la media es la media que ya dijimos. ¿Ok? Que era mu. Lo acabamos de demostrar en la línea anterior. Y el desvío, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza. Que es lo mismo si agarramos y distribuimos la raíz, ¿no? Son dos números positivos, así que no tenemos ningún problema. Entonces, ya sabemos cómo se distribuye exactamente la media muestral. Distribuye normal con esos parámetros. ¿Sí? Noten que la expresión del desvío, en lugar de ser sigma, es sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Por esto que decíamos de que a medida que converge, que n crece indefinidamente, bueno, la varianza va a converger a cero. Si x no llegara a ser normal, ¿sí? Lo que podemos hacer es aplicar el teorema central del límite. Y lo que vamos a decir es que esta distribución es aproximada. ¿Sí? Recuerden, si alguien está preguntándose qué es la flecha con la D, hago un pequeño paréntesis acá. Recuerden que esto de acá es lo mismo que decir esto de acá. Sí, esto de acá se lee como converge en distribución y esto se distribuye sintéticamente. Y es lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Ahora, Sí, el sí. tema... Bien, genial. Ahora, el tema también, fíjense que si nosotros no conocemos mu, también no podríamos conocer sigma, ¿no? Con lo cual podría tener en realidad dos parámetros desconocidos allá. Así que bueno, retengan esa idea 2 segundos. Sí. Ahora vamos para allá. De momento veamos qué pasa con variables dicotómicas. ¿Ok? Bueno, piensen que tenemos que X, ¿sí? Distribuye Bernoulli. Y X podría ser el empleo, podría ser, no sé, podría ser inclusive la probabilidad de que una persona no devuelva el préstamo que está solicitando al banco, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente, la forma de estimar este parámetro P, ¿sí? Sería sumamente interesante conocerlo. Bueno, la forma de estimar ese parámetro va a ser, ¿en dónde figura? ¿No? Bueno, si recuerdan una Bernoulli, ¿sí? La media era la esperanza, o sea, la esperanza de X, ¿estamos? Es igual a ese parámetro P. No.
Entonces, lo que estamos intentando estimar es nuevamente la media. ¿Y cómo estimamos la media? Con la media muestral. ¿Ok? Bueno, si me respondiera el lápiz, lo estaría marcando acá. ¿Ok? Lo único que cambia es cómo le llamamos a cada cosa, porque antes estábamos hablando de medias, ahora en realidad la forma más apropiada de decirle vendría a ser que estamos intentando estimar la proporción poblacional con la proporción muestral. Pero fíjense que el cálculo es esencialmente el mismo, ¿no? Fíjense justamente que lo que vamos a tener, o sea, como X distribuye Bernoulli, las realizaciones cómo van a ser. Y este de acá que no desfoltea, este de acá que paga, este de acá que paga, este de acá que paga, este de acá que no paga, este de acá que no paga, es decir, no. Entonces fíjense que lo que tenemos es sumar ceros y 1. Más 1, más 1, y así. ¿No? Y todo esto lo divido por el total, que creo que acá es 7. Fíjense que lo que tenemos, en definitiva, es la proporción dentro de la muestra, ¿sí? O sea, la cantidad de personas que pagaron el préstamo dividido el total de personas que observamos. En este caso, casi la mitad de las personas no pagan el préstamo, con lo cual el banco se está por fundir más o menos, a menos que cobre muchas facilidades. Que igual también se funde. Nada, bueno. Y gracias a que vimos el teorema central del límite, que podemos afirmar. Bueno, podemos afirmar que la proporción muestral distribuye sintóticamente normal. ¿Ok? ¿Con qué parámetros? Bueno, con media igual a la media. La media es P. Y acá nosotros usamos otra notación, así que me comí la raíz. Y esto lo voy a anotar para que no esté a mano. Y con este desvío. ¿Ok? Eh, ¿quedó claro esto? ¿Se entiende que tenemos esta raíz? Y o sea, lo que estamos diciendo es que distribuye normal con media P. Lo escribo bien grande así queda claro. Está bien, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, bueno. Seba, Sí, decime, Marco. entonces la varianza de la proporción sería P por Q sobre N. Sí, aparte, o sea, lo decís por esto que está escrito acá abajo. Sí, pero al leer que es de X, lo entiendo, pues. Claro, sí, o sea, la variable aleatoria original, digamos, no sé, de, de los clientes en general, de esa población que estamos observando, va a ser P por Q. Sí, o sea, para llegar a este resultado tienen que tener en cuenta esto de acá. Pero la de nuestra proporción muestral, esa varianza vendría a ser P por Q sobre N. Sí, Ok, ok, perfecto. gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos con el siguiente estimado. Y ahora lo que vamos a intentar estimar es la varianza. Entonces, ¿cómo estimamos la varianza poblacional? Bueno, la vamos a estimar con la varianza muestral, ¿sí? Que sobre esto también ya hemos trabajado un poquito. Ahí estamos. Lo que vamos a hacer es estimarla con la varianza muestral, ¿sí? Que básicamente es el promedio de los desvíos al cuadrado. La varianza poblacional sesgada, ¿sí? Que quizás es un poco desafortunado hablarles de cosas sesgadas e insesgadas antes de definir lo que es sesgo, vendría a ser dividirlo por n. La insesgada tendría que ser dividido por n-1. Ok. Profe, Sí,
No, no entiendo, se me cortó el internet y por ahí lo explicaste en ese momento. No entiendo qué es sesgada, o sea, no entiendo qué sería sesgada y insesgada. Bueno, que algo sea sesgado, o sea, Sí. acá es simplemente una cuestión de nombres, si quieren, tipo, a esta le dijimos varianza poblacional 1 y esta varianza poblacional 2. Vamos a discutirlo bien ahora en un segundo, pero si quieren que algo sea insesgado, que un estimador sea insesgado, lo que me quiere decir es esto, que la esperanza, el valor esperado de mi estimador sea el parámetro. Ok. Eh, que es una demostración que la hicimos para la media, pero no profundizamos demasiado. Eh, ahora vamos a hablar igual de propiedades, ¿ok? Vale, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Y fíjense que estas fórmulas de acá también ustedes ya las conocen, ¿no? O sea, ya en estadística descriptiva, cuando buscábamos una varianza, la calculábamos de esta forma. En cuanto a cuál de las dos fórmulas usar, la historia vendría a ser la siguiente, ¿sí? Nosotros vamos a usar esta fórmula y no vamos a discutir mucho al respecto. En general, los cursos lo que suelen decir es tipo, bueno, si n es mayor que tal número, ¿no? Así como esas reglas que poníamos nosotros antes de, bueno, y digo que esto se aproxima bien si se cumple que tal cosa es mayor que tal otra. Entonces, bueno, en algunos cursos lo que hacen es, como suelen proponer, bueno, si n es mayor que tanto, hace una cosa, si no usa el otro. Pero acá, en definitiva, a los fines de la materia pueden usar cualquiera de las dos por mí y en estadística 2 van a profundizar un poco sobre el tema. Pero en definitiva, si quieren, pueden tomar como por estándar una, con la encerrada. Ok. Y si esta es la varianza muestral y es nuestra estimación de la varianza, el desvío muestral, ¿sí? Lo llamamos con la raíz cuadrada de ese cuadrado. O sea, es- fíjense que acá tenemos un bicho que es un poco más interesante. O si me quieren usar la palabra interesante, podemos usar la palabra como enigmático, no sé, como quieran. ¿Por qué? Porque acá, o sea, si yo les pregunto cómo se distribuye el S cuadrado, fíjense que el S cuadrado tiene normales elevadas al cuadrado, ¿no? O sea, la variable aleatoria, que es x, está adentro del cuadrado. Y eso nos propone un desafío, que es que nosotros sabemos que si sumamos normales, eso se va a distribuir normal, pero si yo sumo normales al cuadrado, ahí ya no se debe desplazar. Entonces, la distribución va a terminar llevándonos a un h cuadrado. ¿Ok? El tema es que no es tan directo, sino que vamos a tener que acudir a algo llamado lema de Fisher. No, que aparte vale solamente cuando x distribuye normal. El lema de Fisher lo que nos dice es que si yo agarro y multiplico a la varianza muestral, ¿sí?, por el denominador que estoy usando y lo divido por la varianza poblacional, si decimos al cuadrado la varianza poblacional, eso va a distribuir chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. ¿Ok? En primer lugar, fíjense que estas dos expresiones son análogas, así que lo que escribí acá abajo es absolutamente idéntico. O sea, no me cambia absolutamente nada. Fíjense que... A ver si... Bueno,
Bueno, por algún motivo solamente me reconoce el movimiento social. Fíjense que una expresión es esto, elevado al cuadrado sobre n. La otra expresión es esto, elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y fíjense que en un caso lo estoy multiplicando por n, y en el otro caso lo estoy multiplicando por n menos 1. Entonces, simplificamos de un lado, también podemos simplificar del otro. Fíjense que las dos expresiones son lo mismo, ¿no? O sea, me queda la sumatoria de x menos x barra elevado al cuadrado. Entonces, por eso podemos utilizar cualquiera de las dos formas que son. Y esto no lo vamos a demostrar. ¿Ok? Creo que en estadística 2, si lo hacen con Vietri al menos, lo van a demostrar. Si no me falla la memoria, lo van a hacer usando función geometría modelo. Bien, la demostración no es demasiado compleja. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar también de cuando estamos estimando la media sin conocer el desvío, ¿no? Porque fíjense un poco esto, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que x barra sea menor que, no sé, digamos, que la distancia entre x barra y la media, o que x barra supere la media, sea menor que, no sé, que en 2 unidades, ¿no? ¿Ustedes cómo usarían esta probabilidad? Bueno, yo lo único que tengo que hacer es estandarizar. Ya tengo la media restada de un lado, es tan sencillo como agarrar y hacer esto de acá dividido esto de acá, ¿no? Y a ver, lógicamente, si lo hago de un lado, lo tengo que hacer del otro. ¿Y cuál es el tema acá? Que bueno, que n seguramente va a ser un dato, ¿no? Y me van a decir, mirá, y eso, encontrame esa probabilidad cuando trabajas con 100 muestras, por ejemplo. Ok, entonces tengo que dividir por 100. Entonces, lo siguiente que tendría que buscar en el enunciado es, bueno, ¿y sigma cuánto es? ¿No? Porque esto de acá va a incluir normal estándar. Lo único que tengo que hacer es buscar la probabilidad de que una normal estándar sea menor que esto de acá. Entonces, imagínense que sigma es 10, ¿no? Me queda 2 sobre 10 raíz de 100, que la raíz de 100 es lo mismo que decir 10, y 10 sobre 10 es lo mismo que no escribir nada. Entonces lo único que tengo que buscar es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 2. Y eso ya lo sabemos hacer. No, y esta probabilidad nos va a dar un numerito y ya nos vamos contentos con el ejercicio resuelto. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en una de esas a mí sigma no me lo dieron. Y cuando estaba en este paso de acá diciendo sigma sobre raíz de 100, no tengo de qué disfrazarme, porque tengo que dividir por un número acá adentro que no lo conozco. Y ahí estoy entramado. Entonces, ¿qué recurso adicional podemos utilizar? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que pasa cuando el desvío no es conocido. Entonces, para la segunda parte de la materia, ¿sí? Dentro del bombardeo que teníamos, dentro de ese arsenal de variables de distribuciones importantes, relevantes, estándar, frecuentes, con el nombre que le queramos decir, hay dos adicionales que no tienen demasiado sentido presentarlas en la primera parte de la materia, que son la T de Stevens y la F de ¿ok? Bien. La T de Stevens surge, voy a agarrar el lapicito, la T de Stevens surge del cociente de una normal y la raíz cuadrada de una chi cuadrado sobre su grado de libertad. ¿Ok? Es espantoso, como lo estoy diciendo, sí, pero lo que quiero decir es, tengo que agarrar y dividir una normal estándar, ¿sí? Z,
sobre la raíz cuadrada de alguna variable aleatoria, chi cuadrado, sobre n. Ahora, donde n son los grados de libertad de esa otra variable. Y aparte, lo que vamos a estar pidiendo acá es que z e y, o sea que la variable normal y la variable chi cuadrado, las dos sean independientes. Esto de acá se va a satisfacer siempre en torno a la materia, así que no se preocupen. Bien, no sé si ahora ya pasó la F. Sí. Con la F lo mismo, vamos a tener que trabajar con un cociente. Necesitamos ¿Puedes tener... volver un segundo? ¿Puedes volver un segundo al anterior que no llegué a copiar? Sí, igual lo tienen en el campo, a las slides, así que pueden copiárselo de ahí directamente. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Bien, bueno. Entonces, para una F de Snedeker, vamos a usar de insumo dos variables que distribuyen chi cuadrado, ¿sí? Fíjense que la forma en la cual las distingo es, les pongo un subíndice, ¿no? I sub 1 distribuye chi cuadrado con n sub 1 grados de libertad, e I sub 2 distribuye chi cuadrado con n sub 2 grados de libertad, ¿no? Claro, n1 es 10, n2 es 15, qué sé yo, no, son dos números, no hay ningún misterio. Entonces, si yo construyo el cociente entre estas dos chi cuadrados, cada una dividida sobre sus grados de libertad, vamos a tener una F de Snedeker. ¿Ok? Esto creo que lo usamos en la unidad de test de hipótesis recién. Sí, pero está bueno que ya lo vayamos presentando. Fíjense, o sea, particular atención al orden de los grados de libertad. ¿Sí? Primero van los de la variable que están en el numerador y luego los de la variable que están en el denominador. No les conté demasiado sobre la forma de estas variables, o sea, de la función de densidad. La función de la T de Stewart es bastante parecida a una normal, ¿sí? Donde la concentración varía en función de los grados de libertad. Y la función de una F de Snedeker es parecida a una chi cuadrado. El dominio empieza en el 0, hace pancita y después va cayendo. Y también la forma, si está más tirada a la izquierda, si está más tirada al centro, si es chata o lo que sea, eso va a depender de la actividad. Si miran la aplicación esa del celular para ver las formas. Nos queda menos de un minuto, así que salimos y volvemos a entrar. ¿Ok?